Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, en vivo todos los días martes de 16 a 17 horas a través de la señal de Radio Casa de la Cultura en el 940 AM. Nos encontramos con David aquí de Frecuencia Subversa. ¿Cómo estás, David? Hola Mateo, ahí todo bien, estamos aquí en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma, como tú lo dijiste, de 4 a 5 de la tarde, que es el espacio que nos ha dado Radio Casa de la Cultura. Gracias a todos aquí nos sintonicen, ya sea por los 940 AM de Radio Casa de la Cultura o por la aplicación que se la pueden descargar de www.radiocasadelacultura.com o a quienes nos estén observando y escuchando a través del Facebook Live. Así es, el día de hoy, este martes, tenemos la compañía de nuestros gratos invitados de la Red de Geografías y Epistemologías Feministas del Sur Global, a Daniela Leitor y a Óscar Andrés Morales, quienes nos acompañan el día de hoy y que también han traído a nuestra invitada especial para conversar este programa, Manaí Cowi. Así que les damos la bienvenida y le damos paso a Daniela también para que nos pueda dar el saludo y dar el inicio al programa. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo estás, Mateo, David, compañeros? Qué alegría volvernos a encontrar nuevamente en esta semana. Autodeterminación, Subversión y Alegría, la red en la radio, en su cuarto programa, que hemos denominado Mujeres Artistas de Pueblos y Nacionalidades de la Via Yala. Para este programa tenemos la grata presencia de nuestra compañera artista e investigadora, Nari Manaí Cowi Alta. Este programa es un programa muy interesante donde vamos a explorar las estrategias para enfrentar al poder colonial desde la agencia artística de las mujeres. Interpelaremos nociones que Nari Manaí explora en sus trabajos de investigación, como son la noción de lo naif, la artesanía, el folclore y lo popular, como dispositivos que hacen a la colonialidad del poder y que impiden que el arte indígena sea reconocido como esta otra forma de expresión. Además, el aporte desde el arte indígena que supera lo contemplativo y que se teje desde el diálogo permanente de la práctica, el cuerpo, el diálogo, la oralidad, con un fuerte sentido de histórico, político y de lucha social. Bienvenida, querida Nari. Ali Chishi, Taitakuna, Mamakuna, Wambarakuna, buenas tardes con todos y todas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como ya un poquito estaban mencionando, yo he venido trabajando en torno
a unos debates que ha habido sobre el arte quichua, ¿no? Yo formo parte de 2 procesos de colectivos de arte quichua y de pueblos y nacionalidades aquí en el país. El uno se llama el colectivo Sumac Rurray, el otro se llama el colectivo Guarmirmuyo. Y con ambos colectivos pues hemos venido justamente debatiendo cómo se ha venido catalogando, ¿no?, a nuestras propuestas estéticas como artistas de pueblos y nacionalidades. Entonces, generalmente siempre la categoría que se utilizaba para determinar o denominar el arte de los pueblos indígenas era naif, ¿no?, o artesanía, o folclore, ¿no? Entonces era una manera justamente de generar jerarquías, ¿no?, de ubicar una propuesta estética, una propuesta artística sobre otra, ¿no? La propuesta obviamente artística que estaba siempre sobre las demás eran las propuestas estéticas occidentales. Bien, Andrés, buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Volvemos acá después de tiempos de resistencias para compartir con nuestra compañera sobre su visión en particular sobre la folclorización que recibe el arte que es producido por los pueblos y nacionalidades, ¿no? Cómo los discursos, las expresividades, el contrapoder que se manifiesta en estas expresiones es minimizado, es relegado a producciones de comercialización, anulando las cargas simbólicas que tiene, anulando afectividades y sensibilidades que están todo el tiempo mermando el tejido social, pero que son invisibilizadas para imponernos un logos occidental, una forma de estética, una forma de ver el mundo. Gracias, querida Nari. La producción artística se da en un contexto histórico, político determinado. Tú en tus trabajos describes con claridad cómo se dio en la época precolonial, en la época colonial. ¿Cuál sería tu lectura del contexto actual y de la producción artística, haciendo un énfasis más en esta producción desde las mujeres? Ya. Bueno, como les comentaba, ha sido un proceso, ¿no? Yo creo que básicamente el levantamiento del 90 determina muchas cosas, ¿no?, para los pueblos y nacionalidades. Pues a partir del levantamiento del 90, pues nosotros como pueblos adquirimos varios derechos, ¿no?, colectivos. Entonces eso genera que a partir de eso nosotros primero también podamos tener más acceso a las universidades, ¿no?, que se generen otros debates y otras necesidades que tal vez en la época de mi papá o de mi mamá o de mi abuelo o mi abuela no se daban, ¿no? Yo siempre digo, o sea, en el 90, ¿cómo se iban a poner a debatir del arte o de cine o de música quichua cuando las necesidades eran otras, ¿no? Es Súper justo- limitado el tema, además. Claro. ¿no? Entonces, muy complicado ponerse a debatir sobre eso en esa época. Ya después de toda esa herencia, ¿no?, es que ahora podemos debatir de estos temas. Y es que la generación tal vez mía, de mis compañeros, pues empezó justamente eso, a juntarse, porque empezó así, empezamos a juntarnos a exponer, solo a exponer, porque nos conocíamos por nombre, tal vez yo decía, yo le conozco a este artista y tal, pero solo por nombre. Pero no habíamos tenido la oportunidad de sentarnos, de conversar sobre todo, que era muy importante porque a partir de eso, de esa primera exposición que tuvimos, que fue en el 2011, que abarcaba justamente artistas de varios pueblos y nacionalidades del Ecuador, y fue en Ibarra, la primera exposición que tuvimos, y justo en el Inti Raymi. Ya. Entonces a partir de esa exposición pues surge la necesidad de seguirnos convocando, de seguir dialogando, de seguir debatiendo, ¿no? Entonces es todo ese proceso que hemos tenido ya por casi 8 años ha generado que, por ejemplo, en la actualidad, pues ya a partir de todo el trabajo que tenemos, ¿no?, porque ya el estar insertos dentro del arte contemporáneo ecuatoriano no ha sido gracias a obra y gracias de las galerías, ¿no? O sea, que se les ocurrió a las galerías, invitémosles a formar parte de las exposiciones que tenemos, ¿no? Sino porque nosotros hicimos todo un proceso de visibilización de nuestras propuestas estéticas, de decir, aquí estamos,
¿Y cómo fue ese proceso de visibilización? Bueno, empezamos primero preguntándonos justamente estos debates que estábamos conversando antes, ¿no? Lo segundo, pues, es juntarnos... O sea, lo naif, lo popular. Ajá. Lo segundo fue preguntar, a ver, ¿solo exponemos en comunidades o también exponemos en las galerías, ¿no? Y si exponemos en las galerías, pues, ¿cuál va a ser nuestra agencia dentro de las galerías, ¿no? Una de nuestras primeras propuestas era justamente que la galería sea un espacio de diálogo intercultural, ¿no? Porque yo me acuerdo la primera vez que expusimos en una galería formal de aquí de Quito, que la directora estaba muy feliz porque no era el mismo público que siempre asistía pues a la galería, ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta cómo al abrir también como estos espacios a otras propuestas estéticas, pues también estás generando unos espacios de diálogo. Entonces ahora capaz las necesidades son otras, ¿no? Porque ya estamos visibilizados dentro del ámbito artístico, ¿no? Ya se nos invita, ya se nos toma en cuenta, ¿no? Entonces ahora creo que son otros procesos, ¿no? O sea, ahorita es necesario que dentro de las propias galerías pues se empiecen a repensar cuáles son estas estrategias, o sea, estos mecanismos de poder que todavía circulan dentro de las galerías, ¿no? Porque todavía hay esta figura del curador, la curadora sobre los y las artistas, ¿no? Además que la cuestión como los discursos museológicos o de galerías de arte como van de acuerdo a lo que la ciudad quiere mostrar, ¿no? Y poder irrumpir dentro de eso y que que el mismo público, o sea, se vea sacudido, creo que es interesante en ese sentido, en estos aspectos, ¿no? Ir cuestionando eso y no sé, preguntarte un poco, y en este punto, o sea, ¿se podría decir que se generan esferas dentro de ese mismo mundo artístico? O por así decir, ustedes conocen entre sus artistas y de ese punto como que generan su propia esfera o más bien tratan de entrar a esta otra esfera como legitimada dentro de la ciudad o la idea es como por ahí, ¿cómo es la lectura? La lectura, bueno, verás. El primero era entrar a esta esfera legitimada también, como les decía, porque no habíamos como tenido la oportunidad de estar en esos espacios, pero no solo por justamente legitimidad, ¿no? O sea, como que nuestra idea ha sido esto de visibilizar, ¿no? Visibilizar nuestras propuestas estéticas y a partir de eso generar un diálogo intercultural. Creo que esa es nuestra propuesta base, ¿no? Y como les decía, bueno, tal vez ahora, como les comentaba, ya estamos, o sea, ya se nos toma en cuenta dentro de estos espacios, pero también corre el riesgo de una folclorización, ¿no? De decir, es que invitémosles solo porque son indígenas, ¿no? Claro. Entonces es un riesgo también que estás... ¿Y cómo tú ves ese aspecto de lo que muchos llaman peyorativamente a veces quizás esa folclorización o ese pachamamismo que, bueno, algunas personas que se las autodenomina como mestizas toman, ¿no? O sea, el folclorizar, quizás el término más correcto sería el romantizar lo indígena. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, en el campo artístico yo creo que ya depende mucho de la ética que tengas, ¿no? Como artista, creo. En el campo de las galerías, pues yo justamente por eso les decía que las galerías ahora deberían repensarse de qué manera circulan estos espacios de poder dentro de su propia, ¿no? institución, ¿no? Porque solo así es que se puede como plantear en estos espacios un diálogo intercultural ahora, ¿no? Porque si bien nuestra presencia es importante, pero no debe ser el único agente dentro de la galería, ¿no? Claro. Por eso yo tenía una pregunta, ¿no? Y me quedaba resonando, ¿hasta qué punto es importante que los espacios donde se expongan su arte, su modo estético de ver el mundo, es importante que sean las galerías? ¿Por qué no reventar otros espacios sociales? ¿Cuál es la posibilidad de que salgan de ahí, de que se deselitice también el arte, porque nos guste o no? Se vuelve inaccesible para la masa popular, para las personas que estamos acá abajo, y se vuelve otro discurso de las élites que lo tienen y lo toman para sí como una forma de poder. Entonces, Y lo capitalizan. ¿Cuál es la forma entonces o qué se está pensando al respecto? Por eso te hablaba de los dos procesos, no sé, también, o sea, que nos preguntamos, ¿exponer solo en las galerías o solo en las comunidades? Y nosotros dijimos, tenemos que exponer en los dos espacios.
en las galerías, justamente porque no había, o sea, porque era necesario Para romper con eso, ¿no? ese espacio, y en las comunidades también, justamente para o sea, deselitizar, ¿no? Llegar a esos otros espacios que no estaban llegando a las propuestas estéticas. Yo tengo una inquietud. Tú dices que quieren empezar a exponer el arte desde las comunidades, ¿cierto? Bueno, sin embargo, a veces desde las mismas comunidades, por ejemplo, los más jóvenes, por así decirlo, como que se van desinteresando de poco a poco, ¿no? Quizás en ese proceso de globalización, quizás consumen quizás productos, pues, yo que sé, de la televisión, de Hollywood, de algún tipo de música. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Los jóvenes de las comunidades les interesa realmente el arte que se produce desde la cosmovisión andina o no? ¿Y qué tan difícil sería en los momentos actuales? Ya, bueno, hemos tenido como, no muchas, más bien pocas, pero hemos tenido unas experiencias de exposiciones en comunidades, y cada una ha tenido como su peculiaridad, ¿no? Porque, como digo, es un proceso, o sea, porque nuestra idea, creo, ahora es proponer que si se expone en una comunidad, es una exposición con la comunidad y no hablar por la comunidad, ¿no es cierto? Ya. ¿Esto qué quiere decir? Porque generalmente tal vez nosotros podríamos decir, nosotros somos los y las pioneras del arte comunitario, ¿no? Entonces, que tampoco es así, porque dentro del arte ecuatoriano existen varios procesos de arte comunitario, ¿no? Pero sí, o sea, como les comentaba, es un proceso. Hemos tenido 3 experiencias, la una que es del compañero Yauri Muenala, que lo que hizo fue como trasladar sus propuestas, o sea, sus pinturas, y mostrarlas en la comunidad, ¿no? Bueno, ahí justamente como estábamos empezando, estábamos diciendo, sí, tal vez faltaba como un proceso de diálogo con la comunidad, porque ahí no es solo necesario llevar las obras y exponer y ya, sino que también tiene que haber un proceso. No es solo el arte por el arte. Ajá. Como Claro. ¿no? Entonces, pero como les comento, es un proceso y fue muy válido, ¿no? Entonces, fue muy interesante también porque también abrió como justamente estas reflexiones, ¿no? Entonces, después hubo la experiencia que tuve yo, que expuse en la comunidad de la que forma parte mi familia, o sea, de la que es mi familia, ¿no? Entonces ahí fue otro proceso porque yo tenía obviamente más cercanía, era más fácil para mí pues invitar a la gente que la exposición como que sea un poco más vinculada con la comunidad. Incluso las mujeres de la comunidad danzaron ese día, habló el presidente de la comunidad, hubo un intercambio de productos porque me regalaron porque me estaban acompañando, ¿no? Me trajeron granos, pero era como como ese vínculo que hubo, ¿no? Que se tejió. Es un diálogo ¿no? también. Pero justamente son procesos, ¿no? Son procesos porque tú tampoco puedes exigir a alguien que no forma parte de la comunidad a generar todo, Claro. ¿no? O sea, pero se puede ir tejiendo de a poco. Entonces, y es lo que estoy comentando, ¿no? Y el otro que tenemos la experiencia es en Peguche, que tal vez, bueno, yo tenía como un diálogo, pero no formaba mi familia parte de la comunidad, ¿no? Pero igual lo importante es que, por ejemplo, si haces una exposición en una comunidad, la comunidad tiene que saber que va a haber esa exposición, ¿no? Y eso me refería a un diálogo con, ¿no? Que sepa primero y que se tejan como estrategias de vincular a la comunidad, porque en esa exposición que fue justamente con el colectivo Huarmimuyo, buscamos la forma de acercarnos a los niños y a las niñas. Entonces realizamos un taller pequeñito con los niños y las niñas sobre mitología para que ellos y ellas un poco vayan creando personajes sobre mitologías, y eso expusimos con nuestras obras. Entonces, son procesos, ¿no? Que se van tejiendo en el camino. En este proceso dialógico, tú hablas del sumac rurai, ¿no? Como construir lo bello o construir con sentido, hacer con sentido. Cuando examinas y cuando planteas este concepto es un poco para sintetizar esto que dices de la necesidad de tener
un referente, una categoría para hablar del arte desde lo indígena. Si nos puedes contar un poco de este proceso. Bueno, eso del también Sumac Ruray. va en torno a la pregunta que me hicieron antes, que es, bueno, muchos tal vez piensan, es que quieren dividir, ¿no? O sea, estar como por un parte los artistas indígenas y no pues, y por otra parte los mestizos y así. No, creo que esa no es la idea, ¿no? Y desde ahí nace el Sumac Ruray. El Sumac Ruray es una palabra que quiere decir en quichua, pues Sumac es lo bello, lo bello, lo magnífico, ¿no? No hay una palabra como para en español para describirla. Y Ruray viene del Rurana, que es crear, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizamos este término? Porque empezamos como a investigar, pero utilizarlo sobre todo para visibilizar estas categorías de las cuales ya hablamos, ¿no? Entonces, de esta división que existía, ¿no? En el arte, ¿no? Porque era el único mecanismo que encontramos en ese momento, ¿no? De decir, bueno, nos han catalogado así, nosotros nos decidimos llamarnos llamar a las prácticas de nuestros pueblos así. ¿Por qué? Porque es una forma en la que nosotros podemos visibilizar la riqueza y también los debates actuales que tenemos, ¿no? Como artistas y todo el bagaje histórico simbólico que tienen, ¿no? Nuestras propuestas estéticas. De ahí nace el Sumac Ruray. Pero nuestra idea justamente es esto, que justamente el arte, o sea, llegar a un día en el que digamos arte y pues obviamente entendamos que se habla de todas las propuestas estéticas, ¿no? Y que abarca todo, ¿no? Y además estas propuestas estéticas que son parte de la vida. O sea, cuando yo cuando leía tu trabajo y trataba de organizar como que cuál es la mirada desde lo colonial y desde esta propuesta que tú haces, me daba cuenta de que tu propuesta va a diferencia del arte occidental que está, digamos, lejano en una galería, es contemplativo. Este otro arte es parte de tu cotidianeidad. O sea, tienes la cerámica con la que además vas a preparar los alimentos y es una cerámica linda y tiene una funcionalidad. Tienes los tejidos que además te cuentan una historia y que son parte de tu vida cotidiana, ¿no? Tienes los bolsos, tienes las pinturas, o sea, hay una diversidad estética que se convierte en parte de tu vida y de tu cotidiano y también te acompaña en las luchas. Y hablando de las luchas, yo quisiera preguntarte cómo tu arte te ha acompañado en estas semanas tan difíciles que ha vivido el Ecuador, a ti como mujer y como el colectivo de artistas. ¿Qué es lo que has percibido en este sentido? Mi arte. Bueno, yo siempre digo, porque me suelen hacer la pregunta de cómo descoloniza tu arte, ¿no? Yeah. Y yo digo, mi arte no descoloniza, o sea, yo no es que cuando pinto y dibujo digo, estoy descolonizando, ¿no? Quiero descolonizar. La descolonización se la genera de manera colectiva, siempre y cuando haya un trabajo colectivo, es un trabajo comunitario, ¿no? Yo creo, ¿no? Entonces tú no puedes descolonizar o pretender generar un proceso descolonizador solo ni sola, ¿no? Entonces en este sentido, en la marcha, este tiempo, yo no pude ponerme a producir porque decía, ¿cómo me voy a poner a producir en este momento en que la gente está afuera, está en las calles? Entonces para mí fue muy difícil. Tal vez en lo que me ha acompañado siempre el arte es como en justamente abrir esa posibilidad de creer en que otro mundo es posible, ¿no? Pero en este momento mi idea era más acompañar de cuerpo, ¿no? O sea, estar ahí presente con mis amigos, con mis compañeros, con mis compañeras, ¿no? Así fue tratar de acompañar, ¿no? De yo estar por lo menos ahí. O sea, no pude ponerme a producir ese tiempo. La verdad, separaron muchas cosas, ¿no? O sea, mi arte se quedó estancado ese tiempo. Y tal vez ahora para narrar la memoria de esto. Pues justamente de este momento, ¿no?
coyuntural que pasó en el país. Lo que ahorita sí yo busco y lo que me ha dado más ganas es de seguir trabajando y de creyendo que las prácticas artísticas pueden generar otras formas de pensar la vida, ¿no? Entonces mi idea ahorita es como, y de creer, ¿no? O sea, de producir más, ¿no? De ver cómo tal vez mi producción puede aportar un poquito más a mi pueblo, ¿no? De mi producción artística. Creo que me animó a producir un poquito más, ¿no? A seguir produciendo, a seguir pensando, a seguir aportando desde el color. Eso me animó. No, ¿cómo no obtener fuentes de inspiración con tantas emociones que han vertiginosamente invadido nuestras cabezas en estos últimos días? Y nos encontramos aquí en Frecuencia Subversa Radio con Manaí Cowi, con las compañeros y compañeras de la Red de Geografías y Epistemologías Feministas del Sur Global, Daniela Leyton y Óscar Andrés Morales, aquí en este programa conversando sobre esta nueva forma de abordar el arte, ¿no? Que por mucho tiempo hemos visto perpetuado dentro de ese espectro, esfera de las bellas artes como tal. Hoy en día vemos cómo estas propuestas, como la que nos ha conversado Manaí Cowi el día de hoy, van dando un nuevo escenario, una nueva alternativa dentro de eso, ¿no? Y además, como mencionaba Daniela, no desde esa lejanía y desde esa como frieza o frialdad que tiene ese mismo escenario del arte occidental, sino desde otro espectro más comunitario y colectivo. Nos vamos a ir así al primer corte musical y a los promocionales aquí de Radio Casa de la Cultura, y sin antes mencionarles que vamos a escuchar una cancioncita que nos presentarán en este momento. No sé si Daniel o Manaí, ¿quién nos presenta la canción? Dale, Manaí, preséntanos la canción. Bueno, entonces vamos a presentarle la canción, una canción de Luzmila Carpio. Esta canción se llama Yana Pariguay. Entonces justamente en quechua quiere decir ayudémonos, ¿no? Con ustedes esta canción. Bueno, vamos a escuchar. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa.
Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Volvemos al aire aquí con Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí este día martes, bien acompañados con David de Frecuencia Subversa aquí en la cabina, también con los miembros y compañeros y compañeras de la red de Geografías y Epistemologías Feministas del Sur Global, Daniela Leighton y Óscar Andrés Morales. Y también con la compañía especial a quien hemos dedicado el programa el día de hoy, Manaí Cowi, quien nos ha venido a hablar sobre esta nueva perspectiva del arte y también del transitar que hay detrás del hecho de hacer arte y también de exponer arte en una perspectiva comunitaria, en una perspectiva más, se podría decir, no tradicional y vamos a seguir conversando aquí en Frecuencia Subversa. Entonces le cedo la palabra, no sé, a David que quiere comentar algo tal vez. Sí, o sea, bueno, tú en el anterior bloque nos mencionabas la importancia del levantamiento del 90, ¿no? Para ti, para la gente de tu generación, ¿qué tan importante llegó a ser el movimiento del indígena de los años 90? No sé si podríamos profundizar eso un poquito y complementándolo también con lo que fue el paro nacional, donde el movimiento indígena tuvo un rol importante hace unas pocas semanas. Bueno, yo creo que para mi generación el levantamiento del 90 es un gran referente. O sea, yo siempre cuando escucho levantamiento del 90, para mí es como que, wow, es ese levantamiento en el que nuestro pueblo logró adquirir varios derechos, ¿no?, que eran negados. Es ese levantamiento a partir del cual, y no solo ese, sino varios levantamientos que vienen detrás, a partir del cual todos y todas nosotras podemos estar estudiando, ¿no? Podemos acceder al estudio sin ningún miedo, ¿no? Y tal vez es gracias a ese levantamiento que podemos estar inclusive conversando, ¿no? Ahorita entre nosotros y nosotras, ¿no? Entonces eso creo que es un levantamiento que va a quedar como en la memoria de todos y todas, y eso lo sentí también en este paro nacional, porque muchos jóvenes o muchas personas de mi generación nos preguntábamos, ¿y cómo harían en el 90? O sea, ¿cómo se organizarían, ¿no?, en el 90 para lograr todo lo que se logró, ¿no? O sea, ¿qué nivel de estrategias, de comunicación habrán tenido? Ahora nosotros tenemos que tal vez estas facilidades como el internet, el Facebook, ¿no? Y el WhatsApp y los celulares, ¿no? Que nos podíamos comunicar y nos poníamos a pensar cómo sería en el 90, pues entonces decíamos, justamente en el 90 debió haber una comunicación tan estratégica que logró no que todo el mundo esté empapado de lo que tenía que hacer, esté muy muy consciente de todo cuál era su rol, ¿no?, dentro del. Y creo que no solo ese, no solo el levantamiento del 90, sino todos los levantamientos que preceden, ¿no?, también son muy importantes en el sentido de que ha sido como justamente es como una ola, ¿no? Si se mueve, pues todo, si algo logra moverlo, pues se mueve todo, ¿no?, todo el mar. Entonces, y se genera como todo este desencadenamiento, ¿no? A nivel. Entonces, algo movió y siguió moviendo y sigue moviendo hasta ahora, ¿no? Que sigue moviéndonos, sigue motivándonos a seguir, ¿no? A seguir proponiendo, a seguir produciendo, a seguir justamente replanteando otras formas de pensar este mundo. Y no lejos de eso está el arte, porque el arte también es un espacio de lucha, es un espacio de batalla, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos va a las mujeres, Nari? O sea, por ejemplo, en el registro del aporte histórico de lo indígena, que también ha sido difícil que se haga visible, también recordamos nombres de varones, pero ¿y las mujeres? ¿Dónde está la participación de las mujeres? ¿Cómo ves esto tú? Bueno,
en la historia del arte pues ha sido una historia que igual ha negado, ¿no?, las prácticas artísticas que vienen desde las mujeres, ¿no? Entonces por eso en la historia del arte oficial, entre comillas, occidental, pues no está el nombre de muchas, se ha invisibilizado el nombre de muchas artistas. Solo imagínate que si se ha invisibilizado el nombre de algunas mujeres, ¿cómo será el caso de mujeres artistas, ¿no? O sea, o del arte, ¿no? Porque si tú ves en la historia del arte, pues el arte de los pueblos indígenas no está en las páginas de la historia del arte. Claro. Entonces es importante cómo escribir esa historia, ¿no? Pero también a ver dentro de esa historia cuál ha sido el rol de la mujer indígena, La agencia de la mujer indígena dentro de las prácticas estéticas de los pueblos andinos, ¿no? ¿Y cuál es la posibilidad de entender cómo ese rol, esas prácticas artísticas que se inscriben dentro del cuerpo femenino están moviendo también las movilizaciones? ¿Cómo entender tal vez que cuando ustedes, mujeres artistas, están produciendo, están haciendo un quehacer colectivo, también están moviendo discursos que están animando a romper estructuras de poder, a animar a generar emancipaciones, a irrumpir lo que decíamos hace un momento, a irrumpir en la calle, a acompañar, o qué se produce cuando se acompaña? Porque no solo tenemos este arte tangible, ¿no? Hay un montón de subjetividades afectivas en el canto, en la música, que ustedes lo están poniendo ahí todo el tiempo. ¿Cómo se vincula, se enlaza esto a eso? Bueno, a nivel general yo creo que el arte y las estéticas de los pueblos indígenas siempre han acompañado, ¿no? Siempre han acompañado estos momentos de resistencia, ¿no? De los pueblos. Y eso es algo histórico, ¿no? En los levantamientos, ningún levantamiento se ha hecho sin música, ¿no? Sin cantos, ¿no? Sin coplas, yo creo también, ¿no? Y las coplas vienen ¿de dónde? De las mujeres. Las mujeres son las que, en su mayoría, son las que crean las coplas, ¿no? Sobre todo en las comunidades de Cayambe. O en el caso de, por ejemplo, de las comunidades o de las compañeras amazónicas, ¿no? O de los compas amazónicos, ¿no? Como el pintarse, ¿no? También es un símbolo de lucha y resistencia y plantea una estética dentro de la lucha y resistencia de los pueblos andinos, ¿no? Que siempre ha estado presente, ¿no? Si tú ves los amazónicos y las amazónicas tienen diferentes formas de pintarse, ¿no? El rostro, y cada una es para una ocasión en específico, ¿no? Entonces tienen motivos que incluso inspiran como una fortaleza, ¿no? Mucho más potente, ¿no? Y en el caso del pueblo quichua, ¿no? Como les mencionaba también, creo que nuestra agencia como artistas es de alguna forma plantear la riqueza que tienen nuestros pueblos, ¿no? Esa riqueza que está ahí presente, que está latente, ¿no? Como nosotras tal vez a través de, no sé, de nuestras pinturas o de nuestras prácticas artísticas, tal vez podemos denunciar, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Estas formas de resistencia que también existen en los pueblos. Por ejemplo, yo te puedo hablar de una instalación, ¿no? que yo tengo. Esta instalación es de unos mates. Estos mates, no sé si sabes qué son los mates. Sí. ¿Sí? Los mates son justamente estos recipientes donde guardan la chicha de la Amazonía. Entonces, en estos mates yo, por ejemplo, tallé los rostros de mujeres de pueblos amazónicos. Y esos mates iban acompañados de un canto de una mujer shuar, que se llama Domingantú, que es un canto que justamente le hace frente a justamente esa invasión a través de la minería que existe. Y es un canto a la vida. Entonces tal vez ahí tú como artista te vas vinculando, ¿no? También esos procesos que existen, ¿no? Dentro de los pueblos. Y también tal vez en tus cuadros no quieres mostrar la riqueza o la fortaleza de nuestros pueblos. Entonces ahí
tú también de alguna forma aportas a que se visibilice la importancia de que esas prácticas o de que tu pueblo de que tu identidad se fortalezca, ¿no? Y que tal vez tengas más presente, ¿no? La importancia de cuidarnos, ¿no? De aportar para que tu pueblo se mantenga vivo, ¿no? Para que la llama de tu pueblo siga, ¿no? Quemando, produciéndose, ¿no? Fortaleciendo. Conectando además con la vida. Ahorita que te escucho, me acordé de la Dominga. Dominga es una amiga muy querida nuestra, es parte de la red. Y claro, me acuerdo de Dominga, me acuerdo de otras compañeras del Puyo que cuando llegamos a Dominga es de Zamora, pero cuando llegamos nosotros al Puyo, lo primero que hicimos fue ir hasta la comunidad de Santa Clara, irnos al río, que también estaba con full problemas por temas de minería, etcétera. Y lo primero que se hizo fue saludar a la mama del río, ¿no? Entonces ahí se cantó una canción y todo. Y es como que el arte impregna la vida. Por eso creo que el aporte que haces desde la categoría del Sumac Ruray para explicar este otro arte, arranca intenta arrancar o rasgar al menos esta noción colonial que considera al arte indígena como no arte, sino como artesanía, como expresión folclórica, como algo que no es arte, ¿no? Y son esos ejercicios concretos, lo que tú dices de lo comunitario que también impregna el Sumac Ruray, y sobre lo que tú también mencionas del Wiñao Kausai, que es esta creatividad que acompaña, que es parte del ser y de la vida, ¿no? Nari, hablando de las luchas de las mujeres, yo quisiera que nos cuentes un poco del Shuk Maquilla, que es este proyecto que estás liderando con tu colectivo. Bueno, les comento así rapidito porque nace este encuentro, el primer encuentro de mujeres de pueblos y nacionalidades de la Via Yala, de mujeres artistas, ¿no? Hace en el 2016, nosotras justamente en esta idea de que no había habido ninguna exposición de mujeres de pueblos y nacionalidades aquí en el país, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, en Antigua hay algunas mujeres, ¿no? Pintoras, pero que tal vez no han sido visibilizadas dentro de su propia comunidad y no han logrado como tener el reconocimiento, ¿no? Entonces, y también como nos conocíamos con algunas compañeras, decidimos hacer esta exposición en Peguche, la primera exposición. Entonces ahí pues nos sentíamos como muy responsables en el sentido de que era la primera exposición de mujeres indígenas aquí en el país. Y después de eso pues seguimos trabajando, ¿no? Seguimos trabajando dando talleres, seguimos exponiendo. Y de ahí nace la necesidad de ampliarlo a un nivel ya latinoamericano, ¿no? Y ¿por qué latinoamericano? Porque decíamos, bueno, hay algunas artistas y algunos artistas de pueblos y nacionalidades, ¿no? Y que tal vez los procesos de esos pueblos de otros países son diferentes a los procesos que se están tejiendo acá, ¿no? Y que es importante conocernos, reconocernos y tal vez armar como una red incluso, ¿no? Una red que nos permita fortalecer nuestras prácticas estéticas, incluso tal vez hasta contar esa historia que no ha sido contada, ¿no? Esa historia del arte de los pueblos indígenas, ¿no? Que es muy importante. De ahí nace este encuentro que es el Shuk Maquilla, que en quichua quiere decir una sola mano, una sola fuerza, ¿no? Para que ojalá sea un espacio que permita seguirnos, ¿no? Encontrándonos, seguirnos tejiendo, seguir creando estas redes, ¿no? A nivel latinoamericano. Bien, ahora tú nos comentabas también de que
había como una confusión a la hora de la convocatoria, que no, o sea, que se entendía que era a partir de estados-nación y no de estados y nacionalidades. No sé si nos puedes comentar un poquito eso. Lo que pasa es que aquí en el Ecuador los pueblos indígenas pues han logrado como generar un debate en torno a pueblos y nacionalidades, ¿no? Que es un debate súper amplio y que aquí está ya muy estable, o sea, ya es como muy establecido, ¿no? Ya muy conocido, pero que tal vez en otros pueblos, en otros países este debate todavía tal vez no se lo ha dado, ¿no? Porque son procesos muy diferentes. Ya. ¿De qué países nos acompañan? ¿De qué nacionalidades vienen las compañeras que van a estar? Bueno, en total vamos a participar 11 artistas. Algunas artistas son de aquí del Ecuador. Hay 2 compañeras que son del Putumayo, de Colombia, y una compañera que es de Tehuantepec, de Oaxaca, de México. Entonces, justamente hay compañeras que vienen de la Amazonía, del Napo, hay una compañera que viene del Cañar, hay otras compañeras que, bueno, formamos parte de Imbabura, ¿no? de Cotacachi, otra compañera que vienen de Quito, ¿no? Y así nos hemos ido encontrando. ¿Cuándo es, querida Nari, para que vayamos todos? El 30 de octubre, invitados e invitadas en la Universidad Andina, se va a hacer la inauguración en el Salón Olmedo a las 7 de la noche. Son 2 días, 30 y 31. Sí, el 31 hay unos conversatorios, ¿no? El 1 justamente es para hablar de lo que mencionaba, de la situación del arte en el Abya Yala, ¿no? Para conocer los procesos que se están dando en otros países. Y el otro es justamente para hablar sobre las perspectivas que tenemos en torno a identidad, memoria, territorio, naturaleza. ¿Van a ser jornadas completas de todo el día o...? Va a ser, los conversatorios va a ser de 2 a 5 y medio. Ya, ¿y el día 30? El 30 pues es la inauguración a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Qué chévere, les vamos a pedir invitados. que nos envíen las imágenes para nosotros difundir también desde las plataformas de Frecuencia Subversa y también poder hacer amplificación y amplia invitación a eso, ¿no? Muchas Y gracias. lastimosamente se nos está quedando ya el tiempo súper corto. Igual para poder despedir con una cancioncita, entonces no sé si es que hacemos una rondita de conclusiones. Eso, nos alcanza para una rondita de conclusiones, entonces nuestra invitada primero, querida Nari, tus conclusiones y despedida. Bueno, en conclusión yo creo que es el hablar del arte quichua o el arte de los pueblos, nosotros estamos hablando de un proceso que se sigue todavía tejiendo y se seguirá tejiendo, se seguirá reinventando, seguiremos reinventándonos también nosotros como artistas, ¿no? Actuando también de acuerdo, conforme a las necesidades y las realidades que tengan nuestros pueblos. Gracias, querida Nari. Andrés. Yo creo que estos procesos que están liderando, que están realizando ellos, nos convocan a nosotros también, ¿no? A cuestionarnos qué estamos haciendo nosotros para acceder a estas otras formas de interpretar el mundo, ¿no? Todo este arte, todo este ser que nos invade en la ciudad, nos ciega y nos llama a preguntarnos de qué otras formas, qué se está diciendo en aquellos lados donde nosotros no queremos oír o en aquellos lados donde nos han puesto un muro para que no oigamos, mejor dicho. Bien. David. Sí, bueno, agradecerte, Manaí, por haber estado aquí. Realmente quedan muchas cosas por decir. Esperamos tenerte en otra oportunidad aquí. Créeme que para mí ha sido enriquecedor todo lo que tú has mencionado. Me queda, no anonadado, pero sí impresionado, ¿no? Por todo lo que tú has mencionado aquí en el programa, ¿no? Tenemos tiempo para hacer una preguntita, mini preguntas. Tú me hablabas del por ejemplo, yo me quedé con esto que me parecía muy importante, ¿no? Que a veces se ha criticado también desde varios espacios. Era sobre la resignificación del papel de la mujer, empezando desde las propias comunidades. Y yo quería preguntarte eso, ¿qué tan difícil ha sido eso desde las propias comunidades? Porque muchos sostienen que a veces el machismo, por ejemplo, se sostiene desde las propias comunidades y a veces por querer romantizar, a veces no queremos ver eso. No sé si nos dices algo rápido acerca de eso.
Bueno, sí, o sea, creo que el machismo está presente y muy latente, ¿no? Lamentablemente en nuestras propias comunidades, pero igual es igual hablar sobre género, hablar sobre cómo como artistas también podemos aportar, ¿no?, a estos debates en torno a las comunidades, a erradicar también este machismo, ¿no?, que existe ahí. Entonces sí es un proceso bien largo, pero que sí se lo está igual tejiendo. Creo que con eso quedaremos pendiente para otra próxima ocasión. Sí, agradecemos, volvemos a agradecer eternamente y chuta, se nos quedó un poco el tiempo ahí, una pregunta inesperada al final. Y yo me despido. Querida Nari, muchísimas gracias. Quiero comprometerte desde ahora que nos vuelvas a visitar en la radio. Ha sido muy lindo tenerte aquí. Nos vamos a estar viendo en el encuentro. Muchas felicidades por la iniciativa, mucho éxito y seguimos siempre en contacto a nuestros radioescuchas. Muchas gracias por sintonizarnos este martes. Autodeterminación, subversión y alegría. Nos vamos con una última canción, querida Nari. ¿Cuál Con será? Amaru Con la magia andina. Mikani. Somos la serpiente. Somos la serpiente abriendo camino. Con eso nos vemos. despedimos. Esto fue Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Hablamos del próximo martes. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Soy una serpiente. Amaru Mikani, Ñukakani, Shunyandami Paskani. Amaru Mikani, Ñukakani. Símbolo de la fertilidad, de la humedad, de nuestro líbido sexual. Úteros que se quedaron en tregua, son errantes los han marginado sin condena. Hemos sido robadas, nuestra sexualidad fue usurpada. Nos temieron y nos temerán por ser las brujas, mamas, bellas, mágicas, damas, libres, insurgentes, enemigas del sistema. Por memoria siempre pondré en oposición la relación con tu cuerpo sucio y secundario. Te paralizaré, no sentirás ningún placer, no vas a reconocerte. Estás en enemistad entre tú y la serpiente. Serpiente sagrada. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Amaru Mikanchi, Ñukanchi, Shunyandami Paskanchi. Amaru Mikanchi, Ñukanchi, Shunyandami Paskanchi. Amaru Mikanchi, Ñukanchi, Shunyandami Paskanchi. Amaru Mikanchi, Ñukanchi. Te han dicho que parirás con dolor, que muchos males viven en tu útero hoy. Es el triunfo del desequilibrio, del falocentrismo, porque nos han temido y han eliminado saberes y poderes de curarte que la ciencia jamás podrá descifrarte. Exterminando brujas que ahuyentaban pestes enteras y en la Edad Media luego eran quemadas en la hoguera. Ha sido la herramienta, la estrategia para dominarnos de poder. Ellos se siguen llenando y nos han hecho odiarnos. Podemos evitarlo. ¿Cómo? De amor armarnos. Hakuchi warmikuna ñukanchi causa y manda. Sinji yarishpa tarpushpa tushushpa takishpa hampishpa. Ñawpaman rumbata rurashpa wiña chishpa. Nina rumbata rurashpa killa mama wan paktalla tukuykuna wan jurishpa. Runakunapa makanakuypi purishunchi. Ñukanchi causayta charin, ñukanchi aycha, ñukanchi aya, ñukanchi yuya shukya mikanu say mikanchi, huyay mikanchi. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Representa la sabiduría. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Amaru Mikanchi, Ñukanchi, Shunyandami Paskanchi. Amaru Mikanchi, Ñukanchi, Shunyandami Paskanchi. Amaru Mikanchi, Ñukanchi, Shunyandami Paskanchi. Amaru Mikanchi, Ñukanchi. Al margen, comunidades, las de resistencia, es la necesidad de amarse, de desearse, como serpientes que palpitan al ritmo de la rebelión contra el gigante robótico sistema. Emergimos las mamas, ¿de dónde? Pachamanda, Hawakaman, Reina Hunchi, Kaipacha Pica, Sumakta causa Hunchi, Ama Manjechu, Ama Fiñechu, Mana Warmi pura llama Kaichichu. Ama Manjechu, Ama Fiñechu, Sinji Warmi Kuna, Shayarina Kanchi, Amarushina Rikchari. Dentro de cada ser humano
de la energía creadora. Amarumi kanchi, ñukanchi, shukñandami paskanchi. Amarumi kanchi, ñukanchi, shukñandami paskanchi. Amarumi kanchi, ñukanchi, shukñandami paskanchi. Amarumi kanchi, ñukanchi. Soy una serpiente. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.